Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CISMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono en silencio para no interferir con el conferencista y el ancho de banda. También les recordamos que si tienen alguna duda, pregunta o quieren hacer alguna intervención, deben hacerlo mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. De igual manera los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, X o anteriormente Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que les notifique cuando publiquemos los videos en diferido, los videos de los días domingos. También tenemos nuestra página web, que es sismaculturaespírita.org, sismamovimientoespírita.org, donde también los invitamos a que la visiten y consulten todo el material que allí disponemos. Tenemos libros para descargar gratis y también tenemos libros para la venta. Con ustedes lo dejo con la profesora Eurídice Guaramato de Venezuela. Hola, hola, buen día, feliz domingo para todos. Efectivamente, les habla Eurídice Guaramato, miembro también del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Estoy acá en nombre de la profesora directora del CIMA, Yolanda Clavijo, quien se encuentra todavía en la madre tierra, se encuentra en España, a raíz de su exitosa participación en la conferencia de Málaga. Bueno, exitosa la conferencia de la profe y también la de Víctor, y bueno, y por supuesto también de nuestro presidente John Aispurua. Les doy entonces la más cordial bienvenida. Gracias por tomarse este espacio de su domingo familiar, de su domingo de descanso, para estar con nosotros hoy en lo que es ya esta tradicionales conferencias dominicales cada 15 días, donde tenemos la oportunidad de poder interactuar con importantes espíritas de diferentes países. El día de hoy tenemos el grato placer, una vez más, porque es consecuente conferencista acá con nosotros, el profesor Mauro Barreto, a quien agradecemos que nuevamente haya aceptado la invitación para que participe con nosotros, con esta comunidad espírita que está tan ávida de conocimiento, de refrescamiento y de poder saber qué se está manejando actualmente en el ámbito espírita. ¿Eh? Les hablo entonces del profesor Mauro Barreto, es el docente, profesor de bachillerato, miembro del Grupo Espírita de La Palma y de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, AIPE. Es por supuesto, conferencista nacional e internacional. Hemos tenido la dicha de tenerlo acá en Venezuela, donde participó en diversas actividades con nosotros y esperamos nuevamente, profesor Mauro, tenerlo una vez más acá en nuestra tierra, en Venezuela, sobre todo cuando tengamos nuestra conferencia internacional en el año 2028, que ya estamos con los preliminares de esa conferencia. Entonces los vamos a dejar, o los voy a dejar con el profesor Mauro Barreto, con su conferencia Los fenómenos espirituales llevan la ciencia más allá. Bienvenido, profesor. Adelante. Gracias, Sima, por la invitación a compartir con ustedes esta conferencia. Y pensé que ya Yolanda la íbamos a tener en directo también con nosotros, pero está muy bien sustituida. Así que gracias Gracias. también por la presentación. Y ya que tuve la oportunidad de pasar por el grupo Espírita Sima, comentar también que agradezco y me parece un servicio la labor que estáis haciendo en Venezuela a lo largo de todo este tiempo. Bien.
Si estuviésemos presencialmente, les pediría la opinión si preferís hacer preguntas y respuestas por mi parte o por parte de alguno de los asistentes a la reunión. No sé si como lo estamos haciendo online, esto procedería. De todas formas, lo dejo a tu criterio. Bueno, si quiere, usted hace la presentación de lo que usted va a plantear y bueno, al Vale, final los participantes hagan las preguntas, bien sea por escrito o bien sea así a por mano escrito. alzada, ¿cómo no? Mano, o sea, exactamente. Bien, bien. Bueno, el tema quizás es un tanto pretencioso. Los fenómenos espíritas conducen la ciencia al más allá, sin embargo, es la realidad. Vamos a ver primero cómo los fenómenos espíritas se han dado prácticamente en todas partes del mundo. Nosotros podemos ver los Vedas, donde los brahmanes nos decían que los Vedas habían sido dictados desde lo superior a los espíritus que eran los intermediarios con los hombres. Y en el libro Manava Dharma Sastra se, se lee que hay una serie de personas que tienen la capacidad de ser intermediarios entre el mundo espiritual y el mundo material. Tenemos también en China sus qin, que fueron revelados desde lo superior y fueron recibidos en estado de trance por Daitila. Eh, los chinos llaman al medio el Bu. El Bu es la persona que tiene la capacidad de servir de intermediario entre los espíritus y los hombres. Tenemos nosotros en Egipto los libros atribuidos a Hermes Trismegisto. Los sacerdotes decían que habían sido dictados por una voz misteriosa que ellos, los sacerdotes, hacían provenir de la divinidad. En esta época antigua, cuando se hablaba de divinidades, de ángeles, se estaban refiriendo exclusivamente a espíritus. En Persia, el Zen Avesta, el libro sagrado de los persas, se dice también que fue recibido por un espíritu que se lo dictó a Zoroastro o Zaratustra. En la Biblia nosotros tenemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos cantidad de hechos mediúnicos que nos hablan del contacto, de la relación que había entre el más allá y el más acá, refiriendo más allá a la dimensión espiritual y más acá el plano físico donde nosotros nos encontramos. Vamos a entresacar uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl quiso consultar a la pitonisa de Endor porque estaba en guerra con los filisteos para ver qué resultado obtendrían en la batalla de Gilboa que tendría lugar al día siguiente. Cuando la medium entra en trance, empieza a describir las ropas que tenía el personaje que se estaba comunicando. Y Saúl reconoció que era el espíritu de Samuel, el último juez de Israel. Este le recriminó por la vida fácil que llevaba y le dijo que al día siguiente él y parte de su familia iba a morir en la batalla como realmente así ocurrió. Y en el Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor nos está hablando
de que se aparecieron cuando él estaba transfigurado dos espíritus, Moisés y Elías. Digo que se aparecieron dos espíritus que estaban materializados porque sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, lo estoy diciendo de memoria, no estoy seguro si serán, si me habré equivocado en alguno de los nombres, vieron también a estos seres. Luego, estamos hablando de la materialización de dos espíritus. Eh, el Corán, pues también su autor se llama iletrado porque Mahoma, que tenía muy pocos conocimientos, y dice que el Corán le había sido dictado mediante voces, sueños o audiciones o visiones. Por tanto, estamos hablando aquí también de un medium que está recibiendo información de otra dimensión. Y por terminar ya este recorrido por diferentes países que demuestran que la comunicación ha estado permanentemente siempre ahí, pensemos en Grecia, en los oráculos. El oráculo no era sino el templo donde estaba la pitonisa, la medium, que cuando le iban a preguntar, entraba en trance y luego después transmitía a la persona que preguntó el mensaje que había recibido. Recuerdo concretamente los padres de Pitágoras cuando estaba embarazado de él, fueron a consultar para ver qué espíritu venía a través del ser que estaban esperando. Y la pitonisa, la medium, les dijo que iban a tener un niño, un ser que iba a ser útil para toda Grecia y para toda la humanidad. ¿Y quién de nosotros no ha utilizado el teorema de Pitágoras? Bien, vamos a seguir ahora viendo diferentes personajes que nos hablaron de la otra realidad. Vayamos o sigamos en Grecia. Sócrates ya hablaba de la dimensión espiritual y la dimensión física. Él hablaba de la realidad inteligible o inteligente que solamente podía ser conocida por la razón y que era lo único auténtico que existía, y después la realidad sensible, que era la parte que nosotros podemos realmente tocar. O sea, existe la realidad espiritual y la realidad física. El propio Sócrates tenía la mediunidad auditiva. Él nos decía que la única diferencia que había entre él y el resto de los mortales, de los hombres, es que él escuchaba a su daimon o genio y ellos ni siquiera lo escuchaban. Y Sócrates estuvo 24 horas totalmente rígido, sin moverse, en Potinea, posiblemente en estado de trance. Y Platón, que fue discípulo de Sócrates y que nos dijo que solamente había copiado las enseñanzas de su maestro, nos cuenta también el caso de dos campesinos que fueron a colocar sus mercancías, no tuvieron tiempo por el día de buscar dónde alojarse y por la tarde-noche ya no encontraron dónde quedarse juntos, sí encontraron dónde quedarse pero separados, y a medianoche uno de ellos sueña que el otro amigo le está pidiendo auxilio. Pero él piensa, esto es un sueño, esto no tiene nada que ver con la realidad. Se volvió a dormir y poco tiempo después vuelve a soñar con el amigo, pidiéndole a gritos, en sueño, que fueran su ayuda, que lo querían asesinar. El hombre, intranquilo, se vuelve a cuestionar, pero dice, esto tiene que ser
una mala digestión, que no me hizo bien la comida, una pesadilla, porque no puede ser que mi amigo se esté comunicando conmigo mediante sueño. Se vuelve a dormir y poco tiempo después vuelve a soñar nuevamente con el amigo y le dice, te he pedido a gritos que vengas en mi auxilio y no lo has hecho. Me han asesinado, mi cuerpo está abajo y yo como espíritu estoy arriba, estoy encima, veo el cuerpo, por tanto la muerte no existe. Si no sigues permaneciendo en tu terquedad, puedes recuperar el cadáver y darle sepultura. Ya el amigo no pudo dormir más y de madrugada siguió las instrucciones que le había dado el amigo. Le dijo, el amigo ya en espíritu, le dijo, mi cuerpo lo van a meter dentro de una bolsa. Lo van a sacar por la puerta de poniente en un carromato pintado de verde y tirado por un caballo tordillo. Este amigo fue a la puerta de poniente, vio al carretón, a las dos personas, avisa a la guardia, apresan cogen presos a los asesinos y recuperaron el dinero y enterraron el cadáver tal como el amigo se lo había dicho. Esto es eh, una comunicación entre dos personas vivas al principio, una comunicación telepática y luego después una comunicación ya mediúnica en espíritu. Tenemos en Suecia también el caso de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg fue una persona cultísima. Era ingeniero de minas, matemático, fue astrónomo, histólogo, historiador y lingüista. Era lo que se conocía en aquella época como un sabio. Veía, escuchaba y dialogaba con los espíritus. Los espíritus dice que le comunicaban permanentemente cómo eran los lugares donde ellos se encontraban. Y se apoyó bastante este, este científico, Emanuel Swedenborg, en la ley, en la ley de correspondencia, que la voy a tratar un poco más ampliamente en la siguiente diapositiva. La ley de correspondencia viene ya desde los egipcios en un libro de Hermes Trismegisto, el Kybalión, se encuentran ya las leyes universales y entre ellas esta ley. Y fue muy famosa la evidencia de Emanuel Swedenborg porque en un momento determinado que estaba disfrutando de una cena con unos cuantos amigos, dice que entra en trance y ve, él se encontraba en Gotemburgo, ve un incendio que se estaba produciendo en Estocolmo, una ciudad que está a más de 400 kilómetros. Bueno, pues él empieza a describir cómo estaba el incendio, dónde estaba en las circunstancias y 2 o 3 días después llegó información del incendio que había ocurrido en Estocolmo en las condiciones justas que el Manuel Swedenborg lo había visto. Ahora bien, la ley de correspondencia nos dice que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Ahora se amplía y se dice también que como es dentro es fuera y como es fuera es dentro. Esta, esta ley es importantísima porque si como es arriba es abajo, de la misma forma que nosotros tenemos aquí ríos, llanuras, tenemos montañas, tenemos hospitales para que nos atiendan, tenemos conservatorios para ir a estudiar música, pues en la dimensión espiritual ocurre exactamente igual. Hay ríos, llanos, montañas, hay hospitales, hay conservatorios
para ir a música. Así cuando nosotros desencarnamos, cuando nosotros fallecemos y nuestra parte espiritual va a la dimensión espiritual, continúa en una realidad muy similar a la que aquí tenía. El Manuel Swedenborg nos dice que la única diferencia que existe entre el plano espiritual y el plano físico es que allí todo es como más vívido, los colores son brillantes, mientras que aquí es como si fuese un pálido reflejo de lo que tenemos allí. Esta, esta ley nos dice también que igual que aquí los niños se juntan con los niños porque conviven, aprenden y se apoyan jugando, en la dimensión espiritual también los espíritus cuando son niños también juegan entre ellos y que de la dimensión espiritual vienen a veces cuando el ser es sensible aquí en el plano físico y juegan con él y el niño del plano físico lo considera pues como si fuera otro niño más con los que él juega exactamente igual que los otros niños que están aquí en el plano físico con los que también juegan. La ley de correspondencia nos dice que lo que nosotros vemos en los demás que nos molesta es porque lo tenemos nosotros y tenemos que trabajarlo. Es una oportunidad. De la misma manera, igual que nosotros no nos vemos la cara, que tenemos que utilizar un espejo, que ese proyecto de vida con el cual venimos aquí y que está en el inconsciente y que no lo podemos ver, que la ley de correspondencia nos lo muestre en el otro para que luego después, conociendo nosotros esta ley, lo podamos trabajar en nosotros y superarlo. La regla es, si vemos algo en el otro que no me gusta y no me molesta, es que yo lo tengo ya superado. Pero si yo veo algo en el otro y me molesta es porque el otro me está haciendo de espejo y yo tengo algo en mí que debo de, de trabajar. Por tanto, esta ley es una oportunidad para nosotros superarnos y crecer. Esta ley nos dice también que si como es dentro es fuera y como es fuera es dentro, si yo estoy pasando por un momento de tristeza, de angustia, de depresión, si yo me arreglo, me pongo guapo y dibujo en mi cara una sonrisa, esa depresión va a desaparecer dentro, porque lo de fuera influye dentro y lo de dentro influye fuera. Es correlativa en en ambos lados. Esta ley también nos dice que si yo soy desordenado en mi espacio exterior, eso quiere decir que en mi interior hay también desorden, pero el conocerlo es una posibilidad para poderlo superar. Esta ley nos dice que nosotros nacemos a la dimensión espiritual y nacemos a la dimensión física. Aquí, ¿cómo nacemos? Pues atravesamos el canal del parto. Luego después encontramos la luz de los focos del paritorio y cuando las personas que han estado clínicamente muertas nos dicen exactamente igual, que, eh, que nosotros atravesamos por un túnel, en ese túnel hacemos como un pequeño recuento de todo lo que hemos vivenciado a lo largo de esta existencia y luego después nos encontramos pues con algunas personas que están allí para recogernos y se encuentra con una gran luz. Es exactamente igual uno que otro. Ahora bien, sigamos viendo algunos personajes que han marcado hitos en en la historia. Otro de ellos es el norteamericano Andrew Jackson Davis. Este hombre, que fue un gran medio, sus padres eran muy humildes, no le pudieron dar una educación muy amplia, pero desde niño, desde que era todavía un muchacho,
veía los espíritus y constantemente los espíritus le estaban dando buenos consejos y le estaban animando para que siguiera con firmeza y con confianza hacia adelante. Este hombre que tenía una mínima cultura, cuando estaba en estado de trance, daba conferencias sobre los temas más variados y con una profundidad inmensa, lo cual es una evidencia de que no era suyo lo que realmente daba. Cuando estaba en estado de trance, André Jackson Davis dice que el cuerpo de la otra persona era totalmente transparente y que irradiaba energía. Y que si llegaba un órgano que estaba enfermo, de ahí que hiciera diagnósticos médicos, ese órgano estaba oscuro, no tenía luminosidad ninguna, con lo cual eso para él era una certeza de que ese órgano debía ser tratado. Y se comunicaba con el espíritu de Emmanuel, perfeccionando prácticamente todo lo que Emmanuel Swedenborg había recibido en su momento. Y esto lo transcribió en su obra, más de 30 libros, que lo tituló La filosofía armónica. Voy a entresacar de ella el caso que me pareció sugestivo, muy interesante, y que habla de la relación que hay entre el más allá y el más acá. Él nos dijo que la desencarnación o fallecimiento era interesante y, y placentera. Interesante porque dice que al principio, cuando comenzó a desencarnar, dice que una gran luz empezó a brotar del centro del cerebro de la moribunda. Y en la medida que el proceso desencarnatorio iba aumentando, la luminosidad aumentaba también. Llegó a un punto que se formó la cabeza, dice que las extremidades se iban haciendo cada vez más oscuras y fue surgiendo no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo exactamente igual de la moribunda, pero como más remozado, con más brillo, que se puso vertical sobre la cabeza de la moribunda y permanecía unida a ella por un cordón que generalmente nosotros le solemos llamar en el argot esotérico el cordón de plata. Que ese cordón se había roto y que parte de la energía que contenía pasó al cuerpo físico para que no se descompusiera de inmediato y que la otra fue reabsorbida por eh, el, el espíritu que se había formado, que él lo veía más o menos igual, pero más brillante, con más energía que el cuerpo físico, que había quedado como un poco aturdida y que le duró como unos minutos y al cabo de unos minutos pasó la puerta que estaba abierta y siguió, pasó las paredes y fuera de la casa le estaba esperando dos espíritus que se unió a ellos en una conversación y que había subido en un plano inclinado como si hubiesen sido amigos de toda la vida y fueran en una conversación amigable y que las estuvo viendo hasta que se perdieron de vista. Y luego después le pareció también interesante a él que dice que en el momento de la desencarnación, el que está desencarnando, aunque a veces ponen muecas como de dolor, que ya no sufren, que están más allá que acá y que aquello que para nosotros es
o aparenta sufrimiento, no es sino un acto reflejo del propio cuerpo. Igual que la rana, una vez que muere, pues sigue moviendo los músculos. Bien, veamos ahora las hermanas Fox. El matrimonio Fox, que estaba formado por la pareja, el marido y la mujer, y dos hijas, Catalina y Margarita, tenían dos hijos más, Lea y otro chico varón, pero ambos Lea era profesora de música y estaba en Rochester, en otra ciudad distante, y el hijo estaba trabajando en un pueblo distante. Bien, pues la familia fue a vivir a Hydesville y ocuparon una casa que estaba libre. Había leyendas de la casa, leyendas como que en las paredes había ruido que hacían temblar las paredes. Pero ellos tuvieron necesidad de una casa, la encontraron y se pusieron a vivir en ella. Esto fue en 1847. 3 meses más tarde, en el 31 de, de marzo de 1848, en la casa, desde el primer día empezaron a escucharse ruido que dice que hacían temblar las paredes. Las niñas estaban con miedo y los padres pues estaban tratando de calmarlas para ver si aquellos ruidos desaparecían con el tiempo. Pero ese 31 de marzo de 1848, las niñas, Margarita y Catalina, armadas de valor, dijeron, bueno, pues tenemos que convivir con estos ruidos, vamos a ver si logramos entablar una conversación con ella. Y dice que llegan a un acuerdo, un golpe sí, dos golpes no. Bueno, pues de esa forma, lo primero que le preguntan es si era un ser físico. No hubo respuesta. A continuación le preguntan si era un espíritu y dice que un golpe atronador retumbó en el interior de las paredes. Luego las niñas dieron 3 chasquidos con los dedos y aquel ruido que se manifestaba dentro de las paredes de la casa da también 3 chasquidos. La niña dice, Eureka, lo hemos conseguido. Ya tenemos un sistema para comunicarnos con ese ruido que nos molesta tanto. Se lo contaron a los padres avisaron a las personas del pueblo, a los amigos que tenían en el pueblo, y esa noche tuvo lugar la primera reunión mediúnica organizada con seriedad. Los asistentes hacían preguntas y además hubo un grupo de personas que anotaba todo lo que se recibía por esa forma tan rudimentaria de un golpe sí, dos golpes no, y luego después hicieron correlacionar las palabras del abecedario con golpe. C, A, un golpe, B, dos golpes, C, tres golpes, y así hasta la X. Un proceso lentísimo. Bueno, pues así, de esa forma, ellas supieron que aquel ruido que se producía en las paredes era provocado por un espíritu, que ese espíritu eh, había sido en la existencia anterior Charles Bryan Rosman y que había ido a la casa para vender las mercancías en el pueblo y los dueños de la casa lo asesinaron para sacarle el dinero que llevaba
y las mercancías, y que luego después su cuerpo lo habían enterrado en el sótano de la casa. Hicieron excavaciones y no encontraron nada. Bueno, pues tiempo después, en 1904, en un terremoto, se cae parte de la casa y el esqueleto queda al descubierto. ¿Estaba enterrado en el sótano? Sí. ¿Había dicho la verdad al espíritu? Sí, pero no estaba en la tierra del sótano, sino que estaba en una pared que habían adherido a la que ya existía en el sótano. Por eso no encontraron en las primeras excavaciones, sino que la ley tuvo que presentarlo a través de el terremoto. Bueno, l- lo de la comunicación con los espíritus, al ver la seriedad y la verdad que había en ellos, se fue extendiendo y muchas personas hacían ya lo mismo que las hermanas Fox, que Margarita y Catalina. Las hermanas Fox dieron una sesión pública en Nueva York y esto generó una cantidad de enemistades, como ocurre prácticamente en todo aquello que nos puede dar luz con el paso con el paso del tiempo. Bueno, pues hubieron detractores y sobre todo algunos sectores de las religiones sometieron a una presión tremenda, brutal, a una manipulación absurda a estas dos niñas, a Margarita y Catalina, y las hicieron desdecirse de que era cierto la comunicación con los espíritus. Estas niñas, bueno, dijeron que todos los golpes eran producidos por movimientos de los dedos de los pies, una cosa totalmente absurda. Pensemos nosotros si con mover los pies se produce eh, un, un movimiento que hace temblar las paredes de un edificio. Bueno, pues tiempo después, avergonzadas, estas niñas volvieron otra vez a contar por qué habían dicho que era falso la presión a la que se habían sometido y el chantaje. Y dijeron que era cierto todo lo que habían dicho. Claro, muchas de las personas que después pusieron en práctica la mediunidad lo hacían porque eran medios y lo hacían de manera altruista, pero otros lo que hacían era especular como ocurre con prácticamente todo el conocimiento. Hay, siempre personas lo utilizan para lucrarse y en esto no podía ser distinto. Bueno, pues esto se fue extendiendo de esta manera y dio lugar al nuevo espiritualismo. El nuevo espiritualismo es un paso importantísimo porque demostró al mundo que la muerte no existe, que no termina todo con la muerte, sino que el espíritu subsiste y se puede comunicar con nosotros, se puede comunicar con los hombres. Bien, otro personaje importante fue el inglés Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home tenía una mediunidad desde que era niño. Donde él estaba, se movían objetos. Los objetos aparecían y desaparecían y levitaban. Había hecho un acuerdo, había llegado a un acuerdo con su amiguita Ewing y el acuerdo fue el siguiente, que el primero que desencarnara, el primero que falleciese, iba a venir y le iba a decir que la vida continuaba si podía venir. Y si no venía, eh, era también una prueba de que no había nada, sino que todo terminaba aquí. Bueno, pues Daniel Douglas Home
estuvo unos años en, en Estados Unidos, en América, que habían ido para hacer fortuna y se había ido allá y una noche se le aparece cuando se iba a acostar su amiguita Ewing y le dice que venía a cumplir el pacto que habían hecho poco tiempo antes, que ella había desencarnado y que se lo venía a ratificar, que existía la vida espiritual después del fallecimiento del cuerpo, que la muerte no existe, que la muerte no es el fin. Bien, poco tiempo después ya Daniel Douglas Home había vuelto a Inglaterra, recibe la visita de la madre en el momento que ésta fallece. Tanto de su amiguita Ewing como de su madre, pocos días después, recibe, recibe la información del fallecimiento de las muertes de ambas. Y tenía una facultad prodigiosa. Él era capaz en estado de trance de levitar y subir hasta el techo, hacer que levitasen las mesas o en estado de trance salir por la ventana de un piso, de una casa de 2 pisos, salir por una ventana y entrar por la otra venciendo la fuerza de la gravedad. Y todo esto lo hacía a plena luz del día, con lo cual su facultad fue estudiada por cantidad de científicos, de personas serias, y dio un gran impulso a lo que fue la comunicación con la dimensión espiritual. Bien, pues eh, el nuevo espiritualismo se fue extendiendo por toda América, luego después de América pasó a Europa y Allan Kardec es el seudónimo de Hippolyte Léon Denis Ribeiro, que fue un gran científico, un profesor, un traductor, escritor y el codificador del espiritismo, así como un gran filósofo. Bueno, pues a este, a este gran científico, algunos de sus colegas le comentan que las mesas hablaban, l- las mesas parlantes en, en francés. Y Allan Kardec, que tenía un espíritu científico, se preguntó o se cuestionó, ¿cómo que las mesas hablan? Pero su espíritu científico le llevó a no negar, sino a ver, investigar, para después, con argumento, aceptar o rechazar. Bueno, pues Allan Kardec asiste a una reunión de mesas parlantes y verifica que el fenómeno es real. Claro, si hubiese quedado solamente en golpe y en el convenio que se hacía, 2 golpes sí, 2 golpes no, y así obtener comunicaciones, o seguir el orden con golpe del abecedario, letras con golpe, letras del abecedario con golpe, eso podía ser explicado mediante el magnetismo o la dilatación y contracción de la madera. Pero es que no quedó ahí. Es que las mesas daban respuestas inteligentes. Y si daban respuestas inteligentes es porque las causas eran también inteligentes. Bueno, pues por esa forma y con ese convenio dijeron que los que se comunicaban eran los espíritus. Y además dijeron que no solamente
podían comunicarse los espíritus a través de los golpes de las mesas, sino que si a una cestita se le ataba un lápiz y todos los asistentes colocaban el dedo índice sobre el borde de la cesta, ésta se movía. Y así se fueron obteniendo pues otros mensajes. A través de esta forma se amplió la información, pero observaron algo que era interesante con la cestita que se movía, que tenía que haber una persona en concreto de las que ponía el dedo sobre el borde para que la cesta se moviera. Y a esa persona se le dio el nombre de medium. Medium, como vimos ya desde los Vedas, con los rishis, pues los Vedas, rishis en los Vedas eran las personas que podían servir de intermediario entre los espíritus y los hombres. Pues aquí se le llamó medio a la persona que podía hacer de intermediaria entre los espíritus y los hombres. Bueno, pues los espíritus, mediante la cestita, dijeron que si al medio le ponían el lápiz en la mano y en la mesa un papel, que los espíritus podían dar mensajes mediante la escritura automática. Esta es una de las formas más actuales de comunicarse los espíritus en el momento presente. Luego después dijeron que podían comunicarse mediante la evidencia, mediante la audición, mediante el tacto, o sea, por los sentidos físicos, y que incluso la comunicación se podía dar de manera escrita, pero con escritura totalmente automática, o sea que se ponía un papel dentro de una gaveta con un lápiz y aparecía escrito el mensaje en el propio papel. Entonces, claro, Allan Kardec ahí observó, analizó, comparó, dedujo y no tuvo que hacer hipótesis, que son los pasos que se da en toda ciencia para después verificar, sino que aquí fueron los propios espíritus los que dijeron que ellos habían sido lo que nosotros somos y que nosotros seríamos lo que ellos eran ahora. Y que la comunicación se podía dar, que la vida era eterna y continuada. Y de esta forma, Allan Kardec había dado todos los pasos pertinentes para dejar el espiritismo transformado en una verdadera ciencia. Allan Kardec nos dijo que todavía quedaban dos eh, dos argumentos de peso que era necesario analizar, porque el resto eran cosas muy, muy triviales. Muchas de las ocasiones por falta de, de observación. A veces los comentarios negativos eran hechos por personas que ni siquiera habían asistido a ninguna de las comunicaciones con los espíritus. Bueno, pues así Allan Kardec deja transformada, repito una vez más, el espiritismo en una ciencia, si queremos llamarle ciencia filosófica, porque tenía todos los pasos. Y los dos argumentos de peso eran la teoría magnética, de que era un trance, o sea, el medium magnético estaba en estado de trance sonambúlico, y que en esa especie de trance el medium podía sacar de sí mismo, en ese sonambulismo lúcido, podía sacar de sí mismo toda la información que después transmitía. Pero aquí se olvidaron a la hora de plantear esta hipótesis, que el espiritismo surgió al principio mediante golpes, un golpe sí, dos golpes no,
así dijeron llamarse espíritu. Si fue el medio el que estaba dando la información, ¿por qué no dijo en aquel momento que era el propio medio en lugar de decir que había sido un espíritu el que daba la información? Por tanto, esta hipótesis se cae por su propia base. Y hay otra idea que es el magnetismo en el apartado que Allan Kardec llamó proyectivo. Aquí, los que planteaban esta hipótesis decían que el medio en trance no solamente sacaba de sí mismo, sino que lo que hacía era buscar la información fuera de él, allí donde se encontraba. Pero es que el caso, por ejemplo, de algunas de las comunicaciones, como eh, el caso eh, de Andrés Jackson Davis, él anticipó, por ejemplo, profetizó que iba a haber una máquina de escribir, pero con lujo de detalle. Profetizó también que nos íbamos a desplazar de un lado a otro en automóviles. Habló de objetos voladores con motores que explosionaban y de la máquina de vapor, o sea, de lo que fue el ferrocarril. Estas ideas no estaban, no eran conocidas por la gente. Por tanto, todas las hipótesis se fueron que muchos dieron sobre una explicación para el espiritismo, fue quedando sin contenido que lo apoyara. Por tanto, eh, el espiritismo, repito, Allan Kardec lo había dejado en una ciencia que nosotros hoy decimos filosofía espírita. Los puntos básicos que nos dijo Allan Kardec que tenía, o los espíritus, esta filosofía es que existe el espíritu, que el espíritu es como si fuera una semilla que nosotros tenemos en nuestro interior, todas las potencialidades, como el árbol está en la semilla, pero que es necesario el trabajo, las experiencias, para que esas potencialidades se puedan exteriorizar. Que existe Dios, pero no un Dios antropomórfico, sino un Dios como lo define el Kybalión, un Dios que es energía, que existe la reencarnación, que la vida del espíritu es una, pero que va pasando por diferentes cuerpos físicos de la misma forma que el cangrejo necesita de cambiar su caparazón para que le sea posible crecer. Pues así nosotros pasamos por una existencia, el espíritu es uno, unas veces pasa pues como Pedro, otra como Antonia, otro como María, otro como Juan, otro como, en fin, y que existe la evolución. Yo soy más partidario de la evolución según Lynn Margulis, que no la evolución de Darwin. Quizás habrá que hacer una fusión entre todos, porque visto la misma realidad desde diferentes ángulos, la posibilidad de ampliarla pues es mucho mayor. Que hay pluralidad de mundos habitados, que nosotros ahora estamos en un mundo mientras haya posibilidad de aprender en él. Y que cuando ya hayamos aprendido en este mundo todo lo que nos es posible aprender, después pasamos a otro mundo que se encuentra en un estado evolutivo que parte de donde nosotros nos habíamos quedado aquí en la Tierra. Si aquí estamos en 6, allí digamos que pasamos a 6 para 7. Que existe
el espíritu que preexiste al cuerpo físico y que se puede comunicar, que es lo que ha dado prácticamente toda la filosofía espírita, y que el fin último de la existencia es vivir en fraternidad. Como nos dice el espiritismo en la primera pregunta de los espíritus, nos dice, ¿qué es Dios? No quién, sino ¿qué es Dios? Y la respuesta de los espíritus es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Por tanto, todos provenimos de allí. Todos somos hermanos, somos una misma familia. Y lo que dice Lynn Margulis ahora es que nosotros hemos evolucionado gracias a la cooperación, que si no hubiésemos cooperado cuando éramos bacterias, hoy día seguiríamos siendo pues un montón de bacterias, quizás más bacterias, pero solo bacterias. Por tanto, si cooperamos, evolucionamos, si competimos, nos destruimos. Esa es la ley. Y un gran científico, Sir William Cruise, da el aldabonazo que faltaba para dejar situado de manera definitiva al espiritismo como ciencia. En Inglaterra hubo una medium muy, muy importante, Florence Cook, y fue tan importante porque materializaba espíritus de forma completa. Materializaba el espíritu de Kate King. Bueno, pues un señor en el pueblo empezó a difamarla de que todo lo que estaba diciendo de comunicación con los espíritus, de que la muerte no existía, de que había vida más allá, que era un fraude. Y esto fue corriendo de boca en boca, como suele ocurrir con los rumores, y Florence Q se angustió. Se angustió porque ella vivía la realidad del trance mediúnico y de que existía el más allá y posiblemente de que había traído el compromiso de colaborar en la evidencia de que la vida es eterna y continuada. Entonces le pidió a la mujer de Creed, a la mujer de Sir William Creed, que intercediera y que la sometiera. Sir William Creed, este gran científico que fue el descubridor del talio, del radiómetro, del tubo de Crookes, el tubo de rayos catódicos, gracias al cual después se vio la televisión. Esto habla de la talla científica de este, de este científico o de este investigador, de Sir William Creed. La mujer intercede, se lo dice a Sir William Creed, y Sir William Creed dice, ya es tiempo, porque él no creía en la comunicación de los espíritus, ya es tiempo de que desde la ciencia un científico investigue para desentrañar la mentira de todo eso que dicen comunicación con los espíritus. Bueno, pues Allan Kardec estudió desde 1874, estudió a la medium, pero es importante también que digamos que todos los colaboradores de Sir William Creed estaban de acuerdo en que se investigara para desentrañar la mentira de la comunicación con el más allá, la mentira de que existía la dimensión espiritual. Y además Sir William Creed añadió, muchos hombres serios han pedido a la ciencia que se investigue los fenómenos. Y la ciencia ha vuelto la cara al otro lado y no lo ha hecho. Por tanto, es de justicia que a esas personas serias, honestas, cultas,
que piden que se investigue los fenómenos mediúnicos, que se haga. Y por otra parte, un verdadero científico, si hay algo que llama la atención, lo estudia. Y luego, una vez que haya sacado conclusiones, pues las comunica al pueblo. Pues eso fue lo que hizo durante 4 años. Estudió a la medium en todas las formas posibles. Dice que observó en el laboratorio que habían puesto un camerino sin posibilidad de que entrara ni saliera nadie, como por ejemplo cuando la medium Florence Q entraba en trance, después de unos 20 minutos a 1 hora, salía otro espíritu completamente, espíritu que parecía prácticamente una persona física porque se podía tocar, incluso ver con una lámpara eléctrica, un ser completamente distinto a aquel que estaba dentro de la cabina Florence Cut, que había hecho análisis de las diferencias que había entre el espíritu materializado de Kate King y Florence Q, desde el color de la piel, su rugosidad, eh, su altura, su temperamento, la forma de hablar que tenía una y otra, lo que era importante para una y para otra, todo, absolutamente todo, que habían sacado 44 fotografías, fotografías del espíritu Katekin solo, de el espíritu materializado con Sir William Creed, con algunos de sus colaboradores, eh, eh, el espíritu materializado de Ca- Catalina King o Kate King y Florence Q, en fin, en todas las formas posibles. Bueno, pues este hombre, este gran científico, serio, que logró tanto en la investigación, al final dijo, tengo la certeza de que la dimensión espiritual es real, que los espíritus se comunican. Por tanto, sería una cobardía por mi parte si no pusiese mi firma a este estudio. Por tanto, concluyo diciendo que no solamente digo que es posible la comunicación con los espíritus, digo que es. Por tanto, era un gran científico y una persona valiente. La ciencia, una vez que Sir William Creed puso al espiritismo con la seriedad y el rigor que él lo hizo ante la ciencia, lo aceptó, ni mucho menos. Los prejuicios no solamente estaban en aquel momento histórico, sino que permanece en el momento presente, en el momento actual. ¿Cómo nos va a extrañar que no lo hiciera? Pero la ciencia, y con más rigor que Sir William Creed, y con más éxito que él, obteniendo incluso fotografías directas y el testimonio personal, ¿qué más podemos pedir? No va a venir ningún científico mayor a aprobarlo. Ya está ahí. Ahora, eh, de allá hasta acá, muchos hombres de ciencia lo han aceptado como una realidad. Aquí hay un libro, Ciencia y Espiritismo en España, de 1880 a 1930, de Andrea Grau, que cuenta como, por ejemplo, médicos de la talla de Víctor Melchor Farré, este catalán, que se dedicó durante su vida no solamente a la medicina, que lo hizo con sabiduría, sino que se dedicó a divulgar el espiritismo. El astrónomo catalán José Coma Solá fue un miembro activo
incluso tiene un libro de su autoría, El espiritismo ante la ciencia. O sea que la ciencia ha venido respaldando continuamente el, el espiritismo. Y tuve la oportunidad de estar con Enrique Vila López, compartí con él simposium, jornada, congreso, donde él contaba abiertamente su experiencia, porque era una persona seria, honesta, y quería aportar su granito de arena a la certeza de que la vida es eterna y continuada. Él comentaba en sus conferencias que algunos de sus pacientes le habían contado que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y que habían atravesado un túnel, que después habían hecho ese recuento de vida, que se habían encontrado con familiares y amigos y al final la gran luz. Pero lo más curioso es que estas personas, su vida se transformó por completo y pasaron de ser personas que dudaban, que no aceptaban el más allá, a personas completamente tranquilas, seguras, porque habían vivido el trance como algo maravilloso. No es que que debamos nosotros adelantarlo, ni mucho menos, pero sí que es importante saber que cuando nos toque ir allá, vamos a encontrar una realidad semejante a la que tenemos aquí. Bueno, pues este investigador, además de doctor, de médico, se dedicó a investigar y tiene 120 casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y esto lo recoge en el libro Yo vi la luz, que cualquiera de nosotros lo puede ver ahora. Y ahora nosotros tenemos a el doctor Manuel Sanz Segarra, que también tiene un libro, La supraconciencia existe. Este doctor tuvo pacientes que le contaron a ella, incluso pacientes que trabajaban en el propio hospital, que le contaron de haber tenido una experiencia cercana a la muerte y que ellos se habían visto proyectados fuera del cuerpo y que mientras su cuerpo estaba prácticamente muerto, ellos tenían una actividad paralela, se habían visto fuera, habían visto todo lo que estaba ocurriendo en la operación, habían salido fuera algunos, en fin, con una vivencia totalmente trascendente. Este hombre está dando conferencias y está haciendo una divulgación enorme. Él dice que la supraconciencia es el espíritu y se apoya en su libro La supraconciencia existe en la física cuántica para explicar pues todos los fenómenos que el espiritismo viene contando desde hace tanto tiempo. Y ahora ya para terminar, puesto que me parece que está muy claro que la ciencia lleva, o los fenómenos espirituales llevan la ciencia al más allá, de que ese más allá existe, que es una realidad, y si es una realidad la debemos de estudiar, comprender, para cuando nos toque estar en ella, pues que no sea familiar y no haya sobresalto. Voy a terminar con una de las experiencias contadas por el medium Joan Cosme en el libro Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina, que narra cómo la Sociedad Espírita Contanza llevó a este medium, a Joan Cosme, pues para investigar con él. En una de las sesiones que tuvieron, el espíritu que se materializó dijo que esa noche les iba a explicar cómo ocurría el transporte, qué cambio, qué tenía que ocurrir para que un objeto pasara de un lugar a otro. Bien, pues eh, empieza la comunicación, da este mensaje, el espíritu materializado, y a continuación les dice, cojan un papel de unos 40, papel blanco de unos 40 centímetros de cuadrado y lo colocan sobre de una mesita
y una lupa al lado, una lupa de aumento. Salen fuera, que hay un cúmulo de bloques, y había dos militares en la sesión esa noche, el señor Oliveira y Tade, que salgan los dos militares como personajes de prestigio, ¿no? Y que pongan la fecha y su firma. Lo hacen, ponen en uno de los bloques eh, esta firma y esta fecha, y comienzan, pasados los 10 minutos, la reunión de nuevo. Empiezan la relajación, la concentración, el espíritu se vuelve a materializar y dice, ya el aporte ha sido hecho. Ahora vuelvan a encender la luz por 5 minutos y van a ver lo que ha ocurrido. Encienden la luz y sobre del papel que estaba sobre de la mesa, ese papel de 40 centímetros, había un bloque de 1 centímetro cúbico de volumen. Cogen la lupa y se podía ver algunos vestigios de la firma de los militares de Oliveira y de Tade. Bien, el espíritu le había dicho que pasados los 5 minutos, que volvieran a reanudar la sesión para dar la explicación al respecto. Pasan los 5 minutos, vuelven de nuevo a comenzar con la relajación, la elevación de pensamiento, se materializa de nuevo el espíritu y el espíritu les da el siguiente mensaje. Para que el transporte pueda tener lugar, los espíritus sacan los fluidos al objeto y el objeto queda reducido a una mínima expresión de materia. Y esa mínima expresión de materia, pues puede atravesar paredes y puede llegar de esa forma hasta el lugar donde se va a dar a donde se va a dar el aporte. Bueno, ¿qué nos está diciendo la física cuántica hoy día? Pues hoy día, por ejemplo, uno de sus principios básicos es lo que se llama tunelación. Y la tunelación, la física cuántica solamente actúa o se da explicación de lo infinitamente de lo pequeño, ¿no? De partículas. La física cuántica nos dice que las partículas pueden atravesar paredes. La explicación que da es la siguiente. Si nosotros cogemos un átomo y lo ponemos en un campo de fútbol, si ese átomo tuviese un núcleo, que es la materia, los protones y los neutrones, en el centro, donde se saca, donde está ese punto blanco en el campo, sería como la cabeza de un alfiler. Y los electrones estarían girando, estarían dando vueltas fuera por las gradas. Por tanto, el átomo es prácticamente vacío. Si el átomo es vacío y todos nosotros que estamos formados por átomos estamos formados por vacío, quiere decir que una partícula puede atravesar sin ningún tipo de dificultad una pared, que la explicación que dieron los espíritus la corrobora hoy la física cuántica. Lo dejo ahí a vuestro criterio. A mí me pareció que procedía la, la comparación. Y con esto me parece que hay una visión general de que los fenómenos espíritas dejan la ciencia o llevan la ciencia, si queremos emplear esta palabra, al más allá. Gracias, gracias, profesor Mauro. Bien importante e interesante esa explicación que nos ha dado, ese paseo realmente bien interesante que nos ha dado por lo que es la realidad espiritual, la participación que tuvieron diversos personajes a lo largo de la historia para enriquecer y corroborar lo que es esa vida espiritual hasta llegar al CINET, a lo máximo, como fue la participación
de Allan Kardec para que pudiéramos ya hablar de una eh, ciencia espírita, ¿no? O que pudiéramos hablar de una doctrina con un basamento científico. Y bueno, cerramos entonces con esta explicación tan importante como lo es el aval, pues, que ya está dando la ciencia, la física cuántica, en donde está tumbando muchos mitos y muchas verdades, resaltando muchas verdades que se mantenían ocultas, ¿no? A conveniencia, no sé, de quién o de los historiadores. Entonces, muchísimas gracias, profesor Mauro, por tan interesante conferencia. Bueno, nuestra querida Yacira, si tenemos preguntas para el profesor Mauro. Sí, tenemos una de Nora Lambin. ¿Cómo podía ser que hasta la pudieran tocar a Katy King? ¿Hasta qué punto puede materializarse el espíritu? Y mi pregunta es si tuvieron sensaciones de temperaturas al tocar a Katy. Sí, exactamente. Bueno, la pregunta me parece que tiene dos partes, ¿no? La primera, la materialización se forma en función del ectoplasma que da el medio. Hay medium que dan una porción muy ligera de ectoplasma, por tanto, las materializaciones son vaporosas, son realmente etéreas, podríamos decir. Pero si el ectoplasma tiene la cantidad suficiente, la materialización puede ser al punto de que lo podemos tocar y se puede sentir la temperatura. Sir William Creed hizo todo tipo de, en estos 4 años que estuvo investigando, tomó la temperatura, como dije, vio el color de una y otra. Dijo de Kate King o Catalina King, que es lo mismo, que tenía una temperatura normal, como si fuese quizás ligeramente más baja, pero como si fuese un ser humano. Eh, Dijo que la tez de la parte materializada de Catalina King era blanca, que Florence Q, la tez era morena, que la tez de Catalina King era lisa, que Florence Q tenía una verruga en el cuello, pues que le daba un tinte característico. Detalles, eh, a Sir William Creed no le quedó un aspecto que no investigara. Es un hombre muy serio, muy riguroso, y el equipo que estaba con él era exactamente igual, compartían principios. Muchísimas gracias, profesor. Otra pregunta de David Santamaría. Muchas gracias, Mauro. ¿Cómo ves el futuro del espiritismo? Perdón, ¿puedes hablar un poco más alto que no te escuché la pregunta? De David Santamaría, la pregunta. Sí, Muchas sí. gracias, Mauro. ¿Cómo ves el futuro del espiritismo? El futuro del espiritismo dependerá de lo que los espíritas hagamos. Los espíritus fueron claros. Ningún espíritu es serio, se va a alejar de nosotros porque nosotros investiguemos. Si nosotros somos serios, rigurosos, y le damos al espiritismo lo que el espiritismo necesita, el espiritismo saldrá adelante. ¿Será con el nombre espiritismo? Yo veo, por ejemplo, que Manuel Sansegarra, ahora sus conferencias son de miles de personas. Yo en Zaragoza, no esta última vez, sino la anterior, eh, que tuve la oportunidad de dar una conferencia allí, había 2 días después una conferencia de Manuel Sansegarra. La conferencia nuestra, en la que participé, no sé si tenía unos 130, 140 personas, y la de Manuel Sansegarra, pues tenía más de 1000 personas. Eh,
me parece que depende de nosotros, de lo que hagamos, los resultados que vayamos a obtener. Así que, amigo, compañero, hermano David, el emplazamiento está hecho. Seamos rigurosos, estudiemos, investiguemos y demos lo que tenemos con sencillez, sin ninguna pretensión, pero dejémoslo ahí. Y el tiempo dirá lo que deba hacer. Pero sí que me parece que si somos serios, la seriedad siempre se valora y que puede ser un punto a tener en cuenta por quien nos observa, porque al fin y al cabo parece ser que lo más que convence de los seres humanos no son las palabras, que lo más que convence es lo que va detrás, que es la, el ejemplo, el ejemplo. Tenemos otra pregunta de Guillermo Meléndez. En este siglo se ha dado fenómenos como los de Katy King. Claro que sí. Bueno, en este siglo concretamente no puedo yo dar testimonio, pero sí a finales del siglo anterior, que prácticamente lo tenemos ahí, de este solamente tenemos 25 años, yo tuve la oportunidad de ver en Sao Paulo, en la Casa de los Espíritus, a Antonio Alves Feitosa, que en su centro espírita, la Casa dos Espíritus, se materializaban espíritus. Y tuve la oportunidad de ver a un espíritu materializado. Ese espíritu materializado realizó 2 operaciones psíquicas esa noche y luego después produjo una cantidad de fenómenos psíquicos. No puedo dar testimonio de este siglo. Pienso que si hace 25 años o 30 estos fenómenos se daban, se seguirán dando, pero para hablar con propiedad tengo que expresarlo o en los términos que lo estoy comentando. ¿Se te escucha, Yacira? No, no se escucha. No Yo se escucha. tampoco, yo Ok, tampoco escucho. ya Ahora listo. sí, ya, ya. No tengo más preguntas, no sé si tienen alguna por allí adicional. No, no tengo ninguna otra, no más que, bueno, las felicitaciones que está recibiendo usted, profesor Mauro, y el agradecimiento por tan importante conferencia. En nombre, pues, de la directora Yolanda Clavijo, del CIMA como tal, le damos las gracias por su participación, por su consecuente participación y esperamos tenerlos pronto nuevamente por acá. Si quiere algunas palabras de despedida, profesor Mauro, lo escuchamos. Dar las gracias una vez más por permitirme llevar la voz a vuestro centro, CIMA, que con tanta seriedad y rigor está eh, tratando de difundir este conocimiento que es en sí mismo valioso, porque la vida es una antes de conocer la reencarnación y el resto de principios básicos del espiritismo, y otra, se abren muchas puertas después de tener este conocimiento. Ánimo y adelante. Así es, bueno, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Yacira, por tu Gracias. constante apoyo y participación. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos este domingo, invitándolos pues para el domingo 23 de noviembre con la participación del profesor Juan José Torres, quien conversará acerca de la actualización del espiritismo. Sigan teniendo un feliz domingo y una semana productiva. Hasta siempre. Chao, nos vemos. Bye.